Buenas noches, gracias por estar con nosotros en México Social de Canal 11 para hacer el segundo programa de esta idea que nuestros productores platicamos sobre la importancia de referirnos hace 100 años. Y por eso pensamos que teniendo a Javier García Diego, amigo, historiador, no me quiero detener en sus currículums y demás, pero bueno, historiador, esa es la palabra grande, historiador con H mayúscula, ¿sí? Hacer una reflexión de hace 100 años. Ya hablamos en el primer programa sobre el contexto, sobre cómo este hombre singular, que es Calles, electo es el presidente hace 100 años. Y por eso quisiera que nos llevaras, porque ¿cómo podrías caracterizar el inicio? O sea, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son los planteamientos, más allá de la Constitución del 17, que sin duda es algo esencial, pero ¿cuál el planteamiento que Calles hacía una vez que sucedía a otro personaje que era Obregón? Sí. O sea, ¿cuáles eran sus elementos que dentro de la revolución de este grupo quería hacerse distintivo? ¿Cuáles serían los elementos que pondrías? Bueno, yo lo primero que diría es, cuando Calles llega a la presidencia, ya no hay más caudillos, salvo Obregón. Pero vamos, ya Madero obviamente con su afán democrático ya no estaba cerca. Carranza había dejado la Constitución, eso sí será importante. Pero los movimientos populares, digamos, que no quiero caracterizar como opositores, porque son parte del Estado mexicano, o ya eran parte del Estado mexicano. Villa y Zapata se habían quedado sin sus caudillos. Entonces, ahí Calles, digamos, tiene esa posibilidad. O sea, Villa y Zapata seguían siendo presentes en el imaginario, ¿sí? Pero ya no tenían esa fuerza, digamos, de... Sus movimientos habían decaído enormemente. Así es. Se habían transformado en otras cosas. Ya no había un ejército zapatista, ya no había un ejército vista, pero había ligas agrarias, que es producto de la revolución. Un segundo elemento que creo que hay que considerar, Mario Luis, es México tenía que reconstruirse, pero cuando uno dice reconstruirse no es nada más la economía, era construir un país con los lineamientos que te daba la Constitución de 17. Entonces, no es solamente reconstruir la productividad agrícola, es hacerla a partir de o conviviendo con un reparto agrario. Estás obligado a repartir tierras por otro lado y necesariamente aumentar la producción agrícola. No es fácil. No. Porque el modelo, digamos, de las grandes haciendas porfiristas estaba liquidado. Por otro lado, tienes que industrializar al país, pero partiendo de que ya hay un artículo 123 que te obliga a respetar salarios, jornadas máximas, en fin, no es fácil. Los empresarios de repente se enfrentaron pues con una nueva normatividad que los limitaba, vamos a decirlo así. Entonces, es construir un país a partir de nuevas reglas de juego. Esas reglas de juego se llama la Constitución de 17, es lo más importante que nos dio la Revolución Mexicana. Entonces, ya más en concreto, Calles, ¿qué visión tenía? En la parte agraria, por un lado, mantener el ofrecimiento de reforma agraria. Eso no lo podía ni detener, al contrario. Que era reparto agrario. Era reparto agrario. Literalmente, no era ni menos ni más, pero sí era reparto de tierras. Es una cosa tremenda, porque la palabra reparto está escondiendo la otra realidad, que era la desaparición de las haciendas porfiristas, que eran, digamos, los espacios de producción más consolidados. Espacios de poder, porque finalmente, en el fondo estamos hablando de eso, de grandes grupos que habían acumulado enorme riqueza. Entonces, es, por un lado, mantener el reparto agrario, yo diría generalizarlo, impulsarlo, pero por otro lado, Calles había sido ranchero antes de la Revolución, su familia estaba vinculada a ranchos. Entonces, por un lado, reparto y por otro lado, consolidar la pequeña y mediana producción. Que eso es muy del noreste, pues, finalmente. Sí, bueno, es que la Revolución, la Constitución, tiene como enemigo el latifundio, pero no la pequeña y la mediana propiedad. Claro. La Constitución la respeta. Entonces, para eso, por ejemplo, creó el Banco de Crédito Agrícola para rancheros y el Banco de Crédito Ejidal para los ejidatarios. Era un hombre y también está pensando ya en irrigación, muchas presas. Como buen norteño sabe que si no tienes agua
bien administrada, pues las propiedades agrarias no sirven para nada. Entonces ahí tenemos un hombre que combinó política agraria con política agrícola. En materia obrera, la alianza de Calles con el movimiento obrero es de verdad difícilmente comparable con cualquier otro caso, cualquier otro presidente a lo largo del siglo XX mexicano. Él tenía, desde que había sido secretario de Industria, Comercio y Trabajo con Carranza, una muy buena alianza con la CROM, que era la principal confederación obrera de la época. La CTM vendría 10 años después. Entonces, su compromiso con la CROM es de tal magnitud que a su líder, Luis Napoleón Morones, lo integró al gabinete. Lo hizo secretario de Industria, Comercio y Trabajo, a un líder obrero, que además tenía un partido, el Partido Laborista, con curules y demás, que le daba apoyos a Plutarco Elías Calles. Entonces ya tenemos su política agraria, agrícola, su política obrera. Ahora, no podemos dejar de mencionar su política militar. Calles lo había vivido, él había sido revolucionario, él había sido el líder o uno de los líderes de la revuelta de Agua Prieta, y él había sido una de las dos víctimas, junto con Obregón, de la rebelión de la Huertista, era contra él. Entonces, Calles se dio cuenta que era urgente institucionalizar al ejército. Entonces, a través de su secretario de guerra, Joaquín Amaro, parte del grupo, hace una nueva ordenanza en donde para los militares queda muy claro que el ascenso de su grado va a depender de estudios, de disciplina, ya no de, las victorias en la batalla. Exactamente. Esto es importantísimo. Claro. No generó resistencias porque, primero, ese ejército era parte del aparato estatal. Sí. Y segundo, porque Amaro pues, era parte del grupo, pero lo hizo estupendamente. Voy luego a regresar con otra política vinculada a esto de la institucionalización del ejército, ¿sí? La política económica. Calles le urgía revitalizar la economía mexicana y para eso saneó la hacienda pública, trató de cobrar impuestos, bajar los gastos, la famosa deuda exterior la renegoció, la enmienda PAN es importantísima, pero sobre todo la creación del Banco Central, el Banco de México. Que probablemente para el mundo económico es un parteaguas finalmente. Es un parteaguas para el económico y para los que no somos del sector económico. Porque finalmente implica que haya una moneda cuando había una enorme cantidad de dinero y una capacidad de financiar algunas obras estatales. ¿Tú dirías que en términos económicos es la gran propuesta, construir el Banco Central? Sí, yo creo que es el gran cambio de todo el siglo XX postrevolucionario. La creación del Banco de México es segunda parte de 1925, o sea, estamos en su primer año de gobierno, así en siglo, hace 100 años. Bueno, pero no solamente creó el Banco de México, creó otros bancos, ya mencioné, el de Crédito Agrícola, el Ejidal. Un sector financiero, finalmente. Esa es la palabra. Y creó, junto con eso, la Comisión Nacional Bancaria. Y aquí es donde yo quisiera insistir en la palabra Comisión Nacional. Calles creó varias comisiones nacionales a lo largo de su presidencia. Comisión Nacional, hablábamos de la irrigación, Comisión Nacional de Irrigación, Comisión Nacional Bancaria, Comisión Nacional Agraria para organizar el reparto, Comisión Nacional de Caminos para infraestructura. ¿Qué quiere decir esto? Que estas decisiones de qué caminos vamos a construir, qué presas vamos a edificar, qué instituciones bancarias se van a desarrollar, que no sean decisión del caudillo, o sea, en referencia a Obregón, sino que sean producto de una comisión de técnicos, ingenieros, abogados. No había economistas, porque no había la carrera de economía, pero sí había algunos expertos buenísimos, ¿no?, que colaboraron mucho. Y que los incorpora. Déjame ir un corte y regresamos aquí con Javier García Diego para hablar de hace 100 años, 1925-2025.
Estamos con Javier García Diego hablando de hace 100 años y quisiera darte este espacio para que, ¿cómo podríamos ir cerrando este programa, estos dos programas de hace 100 años? Y yo te provocaba con el tema de la educación, la enorme noción de este grupo de construir una idea de nación compartida. Sí, bueno, yo siempre he sostenido, Mario Luis, que la Revolución Mexicana tenía 5 diferentes banderas como banderas prioritarias, dependiendo del grupo. Por ejemplo, Madero y su grupo, la democracia. Sí. ¿No? Carranza y el suyo, darle una nueva normatividad al país, o sea, darle orden a la revolución, darle proyección. Zapata, la tierra y los gobiernos de usos y costumbres para las comunidades rurales que eran la mayoría del país. Villa, un nacionalismo popular, que no es distinto que el nacionalismo gubernamental, pero un nacionalismo popular indudable, pues después de esa frontera. Y por otro lado, la educación. Prácticamente todas las facciones que participan en la revolución tenían un proyecto educativo. Desde los magones, el programa del Partido Liberal, hay artículos dedicados a la educación. Es admirable, por ejemplo, cuando los zapatistas fueron gobierno en Morelos, también crearon escuelas. El mismo Villa, semiletrado, trataba de tener una profesora en Canutillo para los chilpayates que estaban por ahí pululando. Es admirable. Claro, el mejor proyecto educativo es el artículo 3º constitucional. ¿No? Ahora, ese artículo 3º dio para un Vasconcelos, que lo decías bien, no es solamente construir un país, es construir una imagen de país. Así es. ¿No? Y además, al construir un país, una identidad cultural que nos cohesione, que nos agrupe. Todos nos sentimos, no importa la clase social, todos nos sentimos orgullosos de la música mexicana, del muralismo. Eso es para todos. No importa si eres de Chihuahua o eres de Yucatán. Eso es nuestro, es nacional. Luego vino la educación con calles, que es una educación distinta al afán culturalista de Vasconcelos. Es una educación más moderna, encabezada por Moisés Sáenz, muy atento a las comunidades indígenas, pero también una educación moderna de cara a Estados Unidos. Se pone la secundaria, porque era difícil entre primaria y luego la preparatoria. Bueno, pues algo intermedio. En fin, eso para mí es importantísima. La educación es uno de los grandes proyectos del siglo XX mexicano, uno de los grandes proyectos de la revolución. Por eso para mí Vasconcelos y Torres Bodet son mexicanos ejemplares. En ese sentido, déjame interrumpirte, porque en esa educación, algo que creo que hay que subrayar es la enorme fuerza de visión e intención del laicismo. Sí. Porque finalmente llegamos al conflicto, conflictos que siempre están. Pero ahí también hay una posición del Estado de garantizar, como fue desde el 57, la posición de un Estado que garantiza la libertad de culto. Bueno, yo creo que ahí estamos en uno de los grandes dilemas de Plutarco en las calles. A ver, ¿cuál es el objetivo fundamental de Calles, además de reconstruir la economía? Es construir un Estado, construir un aparato gubernamental fuerte. Y en ese sentido, bueno, ya mencionamos, hacer un Estado moderno quiere decir hacer un Estado civil. Claro. Por eso, controlar al ejército. Y por otro lado, quieres tener un Estado moderno, tienes que ser laico. No puede haber estados modernos religiosos o teológicos, como le quieras llamar. Entonces, Calles dispone, desde que inicia la presidencia, de aplicar la Constitución, sobre todo en términos religiosos, en 2 artículos. El 3º, la educación, sacar a la Iglesia de la educación, y el 130, la normatividad del culto, ¿no? Así es. Claro, esto generó la Guerra Cristera. Entonces, yo creo que ahí sí puede ser muy cuestionado Calles, cómo tomar estas disposiciones de un Estado laico frente a una sociedad religiosa. Yo creo que ahí le faltó un poco de sensibilidad, porque si terminó en una guerra que se prolongó 3 años, que costó cientos de miles de muertos en el centro occidente del país, yo creo que la evaluación tiene que ser muy difícil. Ese sería para mí uno de los grandes problemas historiográficos de Calles. El otro es que, así como conocemos el término anarquía,
durante su presidencia funcionó la diarquía. Había dos hombres fuertes, el presidente y el caudillo Álvaro Obregón. Y Álvaro Obregón decidió, rompiendo la línea que se había dispuesto en 1920, la línea de sucesión de los sonorenses, ¿sí? Lo que se llama la dinastía sonorense, Obregón decidió reelegirse. Esto quiere decir que controlaba la mayoría calificada del Congreso y por lo menos la mitad de los gobernadores y de los congresos locales. También quiere decir que Calles y sus diputados no se opusieron a esas reformas constitucionales. Yo creo que ese fue un gran desacierto de Plutarco Elías Calles y de Obregón, obviamente. Pero haberlo permitido, ¿por qué dices Claro, eso? sí, O no poder haberlo parado. Exactamente, no haberlo parado, no haberle puesto digamos, un límite a ese caudillo enorme que era Álvaro Obregón. Pero junto con ese gran desacierto está el mejor de sus aciertos. Y aquí quiero que quede muy claro, no es un asunto de partidarismos y de preferencias por partido alguno. Yo estoy hablando como historiador. Se asesina a Obregón, julio de 28. La gente dice el presidente electo, bueno, era el virtual ganador, no habían calificado las elecciones, pero era el virtual ganador, era el candidato único. Claro. Y entonces Calles reflexiona. En 1920, rebelión de Agua Prieta. 1923-24, rebelión de la Huertista. 1927-28, los tres aspirantes a la presidencia murieron por bala, los tres. Eso es una crisis brutal. Primero Serrano, luego Arnulfo R. Gómez y luego Obregón. ¿Cuál es aquí vuelvo al inicio del primer programa? ¿De qué te sirve la historia? Procesarla para experiencia. Entonces Calles dijo, a ver, no nos podemos seguir autodestruyendo en cada sucesión electoral, porque eso le hace daño al grupo y le hace daño al país. Entonces, inventar un órgano, una institución que reglamente, que norme, que ordene las sucesiones presidenciales. Si te fijas, Mario Luis, todas estas rebeliones que mencioné, la aguaprietista, la de la huertista, no son rebeliones para combatir un resultado fraudulento, ¿sí? No, fueron rebeliones preelectorales por la designación del candidato. Para imponer una persona. Exactamente. Entonces, pues mejor que lo haga una institución a que sea responsabilidad de una sola persona. Y por eso se creó el PNR. Para mí el PNR fue provechoso en su momento y exitoso. Ya no hubo más rebeliones, se resolvió la de 29, se resolvió la de la de Cárdenas en 34. Entonces, sí es una gran aportación. Ahora, el PNR pronto se hizo anacrónico. En 38, o sea, 9 años después, fue, digamos, modificado de tal magnitud que pasó a ser el PRM. El PNR era un partido de jefes políticos. De suma de los locales, ¿no? Exacto, de los jefes políticos que dijeron, vamos a ponernos de acuerdo para designar los principales candidatos. En 1938 el problema ya era otro. Ese problema ya se había resuelto, ya habían... Sí, se había construido. Ya se había construido. Las masas, integrar a los sectores populares. Que ese es parte del proyecto de esos grupos. Porque de toda la revolución, pero el que lo llevó a la práctica fue Cárdenas. O sea, cómo hacer que los obreros y los campesinos estén organizados y fortalezcan al Estado. Déjame ir cerrando el programa con esta reflexión, porque nuevamente hace 100 años el tema de los recursos naturales también estaba en la discusión, en la disputa, o sea, la enorme presión de empresas que ya tenían recursos naturales, y desde entonces era un tema, como es ahora. Sí. Hasta donde sabemos, la Constitución de 1917 dice que el petróleo es del Estado mexicano, el subsuelo, pero no prohíbe la actividad de las compañías petroleras, lo deja para un futuro. Sí. Y lo que habían decidido los presidentes, prácticamente desde Madero, pero vamos a hablar después de 1917, Carranza clarísimamente, Obregón, Calles de manera muy señalada, era no nacionalizar, pero sí aumentar los impuestos y aumentar también el control del Estado
de qué tanto petróleo se exportaba, cómo se les pagaba a los trabajadores del sector. En fin, es una cosa muy compleja. Por un lado aumentas impuestos, por otro lado logras la sindicalización nacional, que fue lo que de una u otra manera derivó en la expropiación de las compañías petroleras del 38. Ajá. Comenzó con un problema básicamente laboral. Entonces, en ese momento el proyecto era más impuestos y organizar a los trabajadores petroleros. El problema de la nacionalización fue un problema coyuntural, ni siquiera está en el plan sexenal de Cárdenas, pero esto sería motivo de otro programa. Pero cerrando el 25, la enorme realidad, hace 100 años, el mundo post Primera Guerra Mundial, el mundo que generaba de la enorme necesidad de reconstruir un país en donde había una enorme cantidad de destrucción, y de muerte y de enfermedad, implicaba una idea de país. Y esta idea que a mí me sigue sorprendiendo, y me gustaría tu reflexión sobre eso, crear instituciones. Se dice rápido, pero es que el mundo antes del 25 carecía, el mundo del gobierno, de las instituciones, del Estado mexicano, carecía de instituciones. A ver, yo no quiero caer en estas divisiones binarias. Obregón más militar, Calles más político. Obregón más destructor, bueno, pues colaboró en la destrucción de Huerta, a nivel local en la de Maytorena, con Villa en Celaya, con Carranza en Tlaxcalantongo, y Calles más constructor. Pero sí, si me haces la pregunta así en forma directa, te diría que Calles es uno de los presidentes que más instituciones construyó. Banco de México en el sector económico, estas comisiones que a mí me parecen muy interesantes, de darle la solución a los problemas sociales, económicos, culturales, desde una perspectiva técnica, colectiva, profesional, tal vez era nacional. También producto de las condiciones. Calles pudo tener las condiciones para hacer esto. Claro, las condiciones entre el periodo de Obregón y el periodo de Calles, aunque sean presidencias empatadas, son terriblemente distintas. Calles ya recibió un país pacificado, país sin caudillos. Entonces esto te da un enorme margen. Un país con reconocimiento para tener interlocución con el mundo. Ya no tienes que gastar, dado que está el país pacificado, ya no tienes que gastar tanto, ya no tienes que destinar tanta parte del presupuesto federal en el renglón militar, lo puedes canalizar a la reconstrucción del país. Sí, eso son las condiciones. Son cosas enormes. ¿No? Sí, pero hay que aprovecharlas. Claro. Por eso la historia te enseña a aprovechar las condiciones. Claro. Eso es lo que la historia te enseña. Y dar cuenta que, por adversa que pareciera ser, los estados, el Estado mexicano pudo aprovechar esos momentos para adaptarse a un mundo que ha sido enormemente desafiante, ese mundo de mediados de los 20, ¿no? Todavía nos falta llegar, ya ver en su momento sobre la enorme situación financiera del mundo, pero sí es una enorme construcción de ese grupo. Yo creo que hay que señalar dos cosas, Manuel Luis, y con eso a lo mejor concluyo yo. No es solamente construir un país, es construir un país a partir de una revolución. O sea, es un origen muy difícil, ¿no? Muchos grupos armados, mucha destrucción, muchos proyectos. Y segundo, construir un país exitoso. Porque México, a lo largo de esos años, se convirtió en un país modélico para muchos países y admirable para muchos otros. Pues con ese comentario, Javier García Diego, siempre es un gusto mantener esta tradición de tenerte aquí para beneficio de todos los eneros. Todos los eneros, para todos los televidentes de Canal 11. Como siempre, gracias Javier. No, el agradecido soy yo, y un saludo para Canal 11, al Politécnico, a toda la comunidad. Gracias y para todos un buen año. Buenas noches, gracias por acompañarnos.